Casallas del curso 8D del Colegio de los Andes. El Bogotazo fue producto de la muerte del líder político Jorge Eliezer Gaitán, lo que desencadenó una serie de asesinatos, desapariciones, saqueos y otros actos violentos. A continuación van a presenciar 2 entrevistas, hechas a personas que vivieron el momento, en la época más violenta de Colombia. Comencemos. Buenas tardes, entonces Buenas tardes. una entrevista acerca del Bogotazo para la clase de español del Colegio de los Andes. Bueno, entonces, ¿cuál es su nombre y dónde nació? Mi nombre es Miguel Francisco de Paula Cabra Suárez. Nací en Simijaca, Cundinamarca, el 8 de mayo de 1929, no más. ¿Qué sabe usted sobre los liberales y conservadores? Sobre liberales y conservadores, el nombre de los 2 partidos tradicionales que han existido en Colombia hasta el año 90, más o menos. Y ahí para acá ya se vinieron formando una cantidad de partidos que ya uno ni los entiende, ¿no? Que el Partido Verde, que el Partido de la U, que el Partido de Radical, que el Partido Liberal, que el Partido Conservador, pero ya uno, eso es una cosa muy confusa, ya uno no sabe ni de qué bando corresponder. ¿Sabe usted por qué peleaban los liberales y los conservadores? La pelea era por el poder, entre conservadores y liberales, ¿no? Vino que yo, por historia, se llamó la hegemonía conservadora, que mandó 45 años, desde el no sé qué, desde el 85, 90 hasta el 1930. Mandó el Partido Conservador, que se llamó la hegemonía conservadora. Ellos mandaron 45 años. Llegó el momento de que hubo una división del Partido Conservador. Todo eso es historia, no me consta. Y vinieron las elecciones de 1930, las elecciones del 29, o sea, para presidente sentarse en el 30. Llegó el Partido Conservador, que llegó dividido con 2 candidatos. Yo no me acuerdo ahorita el uno fue Guillermo Valencia, poeta, historiador y toda la cosa, y un general, no me acuerdo el nombre. Y fue cuando en esa división perdió el mando, porque entró el candidato liberal, que fue el famoso Enrique Olaya Herrera, boyacense, guatecano, y ganó la elección en ese año, y fue presidente constitucional desde el 7 de agosto de 1930 hasta el año 34. Listo, ahora sí. El doctor Alfonso López Pumarejo, que ganó la elección y mandó como presidente hasta el 1938.
¿Conoce a alguien o algún miembro de su familia que haya sido liberal o conservador? Paternalmente liberales, porque la familia Cabra, que es mi apellido, muy conservadora. Yo no sé de dónde salimos liberales, mi papá, tal vez porque mi papá era Cabra Cuervo, en cambio los cuervos sí eran liberales, y mi papá siguió la política de la mamá. Porque los Cabras que yo conozco, todos conservadores, pero por parte mía, mi papá fue liberal y los hermanos y todo, y ahí salieron la familia liberal, la familia Cabra liberal. ¿Qué sabe usted acerca de Jorge Eliezer Gaitán? ¿Perdón? ¿Qué sabe usted acerca de Jorge Eliezer Gaitán? El doctor Jorge Eliezer Gaitán, lo primero que yo supe o aprendí fue que fue abogado, estudió en Italia, tuvo el mejor profesor, que eso está ahí en el libro, que según lo que yo he oído y he leído, fue el mejor penalista en el mundo, el profesor que tuvo el doctor Gaitán, para después venirse a asombrar con su alumno que le dio clases a su profesor, que fue Jorge Eliezer Gaitán, como gran penalista. ¿Listos? ¿Qué sabe usted acerca del Bogotazo? Del Bogotazo, sin haberlo palpado yo pues, personalmente, porque yo estaba en el campo. Ese fue uno de los grandes hecatombes que ha podido tener la ciudad y el país. Y los grandes errores que ha podido cometer un pueblo o un partido, no sé a quién echarle la culpa, fue haber hecho eso que hizo en el 9 de abril. Saqueos, asesinatos, borrachera y nada, y no llegar a nada bueno. Dejar de una ciudad, un país destruido total. Ese fue el 9 de abril. Ver unos escombros por todo lado, en el campo, en todas las ciudades, todos los pueblos, sin haber ganado nada. ¿Sabe usted cómo quedó el país después de que mataron a Gaitán? En una crisis política tenaz y sin rumbo, en una palabra. Porque no se arregló nada, siguió todo lo mismo, siguió la violencia, siguió la cuestión, porque no hubo nadie que atajara, que pusiera tesa en ese sentido, porque ¿a quién le echa uno la culpa? No sé. Yo como liberal, por lo menos, uno de los grandes errores fue haber conservatizado, eso en poder del doctor Ospina Pérez, haber conservatizado la policía y el ejército. Uno de los grandes errores. Uno veía a un policía y era un enemigo. Y desgraciadamente lo perseguían a uno. Tenía uno que escabullirse para algún lado. Porque la policía era el enemigo número uno de uno. El hecho, pongamos, de uno ser liberal, la persecución. Tocó salir del pueblo, irnos al monte, con familia, con toda la cuestión, de manera pues de querer. Pero algo tenaz, fuerte, sobre escombros que dejó la misma violencia
del 9 de abril. Y yo tengo cumplidos 84 años y llevo 60 años oyendo y viendo la violencia, huyendo, en una palabra, sin paz de nada. Uno sale y a toda hora es pensando en que las cosas andan mal. Entonces son 60 años de violencia que eso es una cosa injusta para un pueblo. Los campos están solos, baldíos. Vaya usted de aquí a la costa y coja ciertos territorios donde no ve uno una casa, donde no ve uno animales, no ve ganado, no ve uno cultivos, no ve uno nada. Pueda que ahora parece que está habiendo un medio cambio, ojalá se llegara a consumar eso. Bueno, ¿sabe usted cómo se formaron las primeras guerrillas en Colombia? Pues yo del año 49 fue cuando poco más o menos me di yo cuenta, estando yo prestando mi servicio militar. Me di cuenta, principié a darme cuenta cómo era la cuestión de la guerrilla. Se formaban de grupos y lo hacían no por buscar quitarle la tierra ni quitarle la vida a nadie, sino buscando era más que todo como una defensa personal contra la misma violencia. Por lo menos a mí, lo que decían los llaneros, en una comisión que tuve yo en el ejército de 11 meses en el llano, y toda la cuestión era les tocó alzarse en armas para defenderse de la policía. Ese era el cuento de ellos. Los estaban maltratando fuertemente y hasta que no se aguantaron más. Y siguieron, ahí sí echar para adelante, con machetes, con palos y por ahí escopeticas de fusil, escopetas de pisto. Sino que ya cuando hacían leña por ahí, que mataban policías, pues les cogían esas armas y esas armas las usaron, según ellos era para su defensa, pero a nadie le quitaba nada. Y yo me consta eso fueron las tales, pero ahora eso se volvió tan grande, ese cambio que ha habido, ¿no? Es un cambio total, de que ahora la mayoría, hay una mayoría de que nadie quiere trabajar para el sustento, sino todo el mundo hacer plata fácil y es quitándole lo que tiene el otro. El raponeo, la cuestión, entonces ahí viene la evasión de gente, de sus propiedades y toda la cuestión. Te digo, eso es una violencia que ha llegado a unos extremos favorosos. Y por último, ¿por qué cree usted que Colombia es un país tan violento? Colombia es un país violento porque lo han obligado prácticamente a hacer. Y todo ha venido por gobiernos que no han sabido manejar las cosas. Porque para mí, por lo menos, un gobierno que no hizo nada
en favor de no dejar cimentar la violencia de Ospina Pérez. Bueno, demos nombres propios, así es la cuestión. Ahí se pelearon, vino Ospina Pérez, vino el 9 de abril en el gobierno de Ospina Pérez, no lo tumbaron porque incluso el gran político liberal que fue Carlos Lleras Restrepo y otro en ese tiempo que fue el doctor Darío Echandía, ¿no? Llegó tanto que había que tomar el poder y yo digo, ¿el poder para qué? Si con el poder no podía hacer nada, porque había que ir a arreglar, trabajar para componer esta cuestión, ¿no? Hay un simulacro ahí que hicieron de cambios que no sirvió para nada porque después vino la violencia y toda esa cosa, peor. Pues ya fue cuando se disputaron la presidencia, llegó de candidato el doctor Laureano Gómez, ¿no? Un gran estadista, un gran orador, que era lo que no tenía, dicen, de Laureano Gómez, ¿no? Y no dejaron arrimar al Partido Liberal a las urnas. Si se ganó, pues de lógica, ¿no? Y siguió así hasta cuando llegó en el año, en el 53, cuando llegó y tumbaron el gobierno de Laureano Gómez, Rojas Pinilla, o el general en ese tiempo, que no se podía decir el general Rojas Pinilla porque había que decir que el teniente general Gustavo Rojas Pinilla. el único que ha llegado a ser teniente general en Colombia. Era el único, solo. Lo máximo. ¿No? Hasta que llegó que también lo tumbaron, que lo vino a tumbar fue el Frente Nacional. Ya en una dirección del doctor Alberto Lleras Camargo, que era secretario de las Naciones Unidas, que fue el primer secretario de esa asamblea, y renunció y se vino a eso, a tumbar la dictadura, porque eso se convirtió en una dictadura. Después de que Rojas Pinilla tuvo el pueblo así en la mano, lo volvió, le dio un bote y lo volvió político. Entonces ya fue cuando quemaron, que fue lo que no quemaron. Vino a quemarse el tiempo, vino a quemarse la casa del doctor Lleras Restrepo, vino a quemarse, ¿qué otra cosa? ¿Qué fue lo que no hicieron? Todos los talleres del diario El Tiempo, que eran en la carrera 18, eso fue algo del 6 de febrero, 6 de abril del 50 y qué, por ahí, 52. Eso es de nada. Ahí en la carrera 18, con la 11 y la 12, ahí cerca al Parque de los Mártires, al Parque de España. Nosotros ya amanecieron todo eso regado de cintas, de pedazos de máquinas, de todo lo que botaban ahí a la calle, despedazado todo. La casa del Tiempo, que era en la Jiménez, con la séptima, pero también la sacaron, la quemaron. La casa del doctor Carlos Lleras Restrepo, que lo sacaron, que le tocó salir ya por el solar, volarse. Y fue cuando llegó y se pudo volarse y fue para México. Y allá pues le tocó trabajar, fue empleado en un banco, Carlos Lleras Restrepo, por la violencia en el gobierno de Rojas Pinilla. Les tocó salir a todos. Otra vez eso fue peor. Fue más grave el remedio que el mal.
Bueno, entonces esta es una entrevista para la clase de español del Colegio de los Andes acerca del Bogotazo y esa época, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. ¿Cuál es su nombre y dónde nació? Mi nombre es Orlando Cárdenas Rojas. Yo nací en la ciudad de Girardot, Cundinamarca. ¿Qué sabe usted sobre los liberales y los conservadores? Bueno, en aquella época, digamos, pues yo tenía por lo menos unos 2 años. No, tenía como unos 8 años, cuando la época esta del Bogotazo. Era muy poco lo que, digamos, de reseña, sino con el tiempo pues, fui conociendo los 2 enfrentamientos que tenían los 2 grandes partidos, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y en eso se basaba toda la política que había en esa época. ¿Sabe usted por qué peleaban entre ellos? Pues como todo en la política, digamos, por sus intereses y por poder, que tanto los unos como los otros pues querían permanecer en el poder, y entonces la disputa era fuerte, era dura, y entonces todavía continúa con esto, los enfrentamientos de eso. Es muy poco lo que ha cambiado la política. ¿Conoce a alguien o algún miembro de su familia que haya sido liberal o conservador? Sí, claro. Mucha gente, digamos, en el pueblo de Girardot, la gran mayoría era liberal. Y recuerdo que mi padre tenía ideas conservadoras. Y en ese momento tuvo que refugiarse o esconderse por la persecución que hubo en esa época, que fue dura, sí. Mi mami era liberal, mi madre era liberal y él era conservador. ¿Qué sabe usted acerca del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán? Pues después me vino a informar, digamos, que era un líder que surgió sí, del pueblo y que tenía una magnífica expresión política en todo su sentido, y el pueblo lo seguía fuertemente. Él era uno, digamos, de los liderazgos y que supuestamente iba a cambiar con políticas nuevas el país, y entonces pues allí con ideas liberales enarboladas por este señor, por este líder político, y llegó a tener un seguimiento de una gran población. Eso lo seguía gran cantidad de gente. ¿Qué sabe usted acerca del Bogotazo? Sí, el Bogotazo pues fue verdaderamente un sangriento con aquella época, porque mataron precisamente al líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, y entonces como tenía los grandes seguidores, pues esto fue Bogotá, fue una cosa de casi terminan destruyendo pues el centro de Bogotá, que era pues lo más importante en esa época. Inclusive pues se hablaba de que Bogotá era la antena suramericana, y de allí cambió totalmente todo el panorama cultural y se volvió, fue una guerra sangrienta, y allí pues surgió prácticamente la guerrilla y todo este malestar que nos viene golpeando casi 50 años atrás. ¿Cómo quedó todo el país después de que mataron a Gaitán? Sí, el país quedó totalmente convulsionado porque la persecución de los liberales contra los conservadores que estaban allí fue aterradora. En pueblos pequeños mataron a mucha gente, y en cuanto a nuestro hogar, pues mi padre le tuvo que esconderse porque, como ya lo había referido, tenía ideas conservadoras. Pero fue desastroso totalmente, sí. Y de ahí para acá no hemos tenido paz. ¿Sabe usted cómo se formaron las primeras guerrillas en Colombia? Sí, por información, digamos, a raíz de todo este malestar y todo este asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán,
pues allí empezaron, siempre empezaron, digamos, en el Tolima, que yo vivía en Girardot, cerca de allí del Tolima, y había unas ciudades en las cuales ellos arrancaron allí a hacer el nacimiento de la guerrilla con el antilíder Marulanda Vélez, que lo llamaban con mal nombre Tiro Fijo, con el alias de Tiro Fijo. Allí empezó todo el desorden de este país. Y esta es la época y continuamos en lo mismo. Y sigue la guerrilla ahí, ya con otro cambio político, quizás antes porque pues tenían algunas ideas de defensa de cierta política y de cierto deseo de cambio, pero ya después la guerrilla se cambió totalmente. Ahora la conocemos como narcotraficante, asesino y todo. Esa es la realidad. ¿Por qué cree usted que en la actualidad Colombia es un país tan violento? Yo creo que es una cuestión ya de cultura, que ya la persona, digamos, nos hemos acostumbrado a ese ambiente, digamos, y que ya no sé, nadie se mueve ni nadie dice sobre el asesinato, la violencia, y todo se ha vuelto tan normal porque desafortunadamente se está volviendo es como una cultura de la muerte, del robo, del atraco. Nuestra sociedad verdaderamente está complicada en ese sentido. Y la única esperanza son ustedes, las jóvenes, la juventud que trate de cambiar en base a todos estos hechos macabros y todos esos hechos de violencia que han surgido. La esperanza es esa, que la nueva generación tenga unas perspectivas diferentes del país y que busque la forma de cambiar, porque esto ya va un poco peor. Y por último, ¿conoce usted algún libro en Colombia sobre este tema? La verdad que sí, yo leí un libro, digamos, de esto, pero yo no tengo ahorita en mente, no me acuerdo el nombre de esto. Hay varios libros, pero la verdad que en este momento no recuerdo, no recuerdo el nombre, pero sí sé que son varios, hay varios. Bueno, entonces muchas gracias Muy amable. por permitirme esta entrevista para el colegio. Gracias por espero todo. que le sirva para algo que en esta entrevista pues que sea algo productivo y algo para poder sacarlo. Y le agradezco mucho su entrevista porque me hace recordar todo lo que es anteriormente lo que hemos vivido. La historia es recordarla para que no me vuelva a pasar lo mismo. Muy amable y gracias. Muchas gracias. Concluyendo, la época de la violencia en Colombia fue muy dura, llena de muertes, saqueos, destrucción y llamas. De esta época se hicieron muchas obras literarias, entre ellas podemos encontrar El Bogotazo, Memorias del Olvido, hecha por el investigador, periodista y escritor Arturo Alan. En ella podemos encontrar algunas imágenes, como esta, en donde aparece el líder político Jorge Eliezer Gaitán, dando uno de sus populares discursos. Por último, quiero agradecer a mi hermano por la edición y la grabación, y al profesor por darnos esta experiencia única e irrepetible. Muchas gracias.